La liberación del sector de empresa de medicinas prepagas es uno de los grandes temas que aborda el decreto 7023. Para que nos cuente sobre ello es que convocamos al distinguido doctor Martín Zambrano. Quiero agradecer a Thomson Reuters La Ley por la invitación a poder exponer un poquito sucintamente las novedades que conlleva el decreto presentado por el señor Presidente de la Nación el día 20 de diciembre del corriente año. En este sentido, hay muchas normas, muchos artículos que exponen el decreto de necesidad y urgencia que en caso de ser convalidados repercutirán de lleno en el sistema de obras sociales y en el sector de medicina prepaga, el cual ya presenta bastantes vicisitudes por la fragmentación del sistema federal que enrola al mismo. Yo, de forma sucinta, entonces, como me propongo, quiero mencionar algunas cuestiones que resultan derogatorias del texto original de la ley de prepagas, la 26682, y de algunos decretos reglamentarios y actos administrativos de alcance general que salieron posteriormente, para dejar planteadas dos conclusiones primeras, sin perjuicio de poder ahondar un poco más en el tema. Por de pronto, llama la atención poderosamente la eliminación de la autorización por parte de la autoridad de Contralor, que es la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, en lo que se refiere a los valores de cuota. Y ese es el inciso G. Y en el inciso M, ambos del artículo 5 de la ley de prepagas, que en el caso de la quiebra de una prepaga ya no regirá la obligación de readecuar a los usuarios en otras personas jurídicas del sector. Ambas del artículo 5, inciso G y M de la ley de empresas de medicina prepagas. Siguiendo los lineamientos de liberar a la oferta y la demanda los precios que se fijarían por los servicios entre prestadores y prepagas, se eliminan los topes mínimos de aranceles que las empresas de medicina prepaga deben pagar a sus prestadores, eliminándose también, lo cual nunca tuvo reglamentación y en su momento en el 2014 se dejó sin efecto, los modelos de aprobación de los contratos entre prestadores y empresas de medicina prepaga. También se deroga la obligación de pagar una matrícula por parte de las empresas de medicina prepaga a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación por los servicios que brindan. Si bien se había sido declarado inconstitucional por parte de algunas empresas de medicina prepaga como Swiss Medical, Galeno y otras, ahora ya rige para la generalidad de las entidades. Se habla también de la desintegración de un consejo consultivo asesor que en sí no tuvo tanta incidencia ni operatividad, y se hace una mención que resulta bastante peculiar acerca de que estas novedades referidas a los asegurados en el artículo 30 o 30 bis, no recuerdo, no se encuentran alcanzados por estas modificaciones. Es decir, que los beneficiarios de obras sociales no se encuentran en sus derechos y sus obligaciones con lo que se refiere al tema de obras sociales. Y por último, se menciona que se mantiene de que las variaciones de franjas etarias de las personas en sus valores de cuota a lo largo de la vida no pueden tener una mayor variación de 3, lo cual choca un poco con el primer supuesto, que es el tema de que no se pueden aumentar los valores de cuota. Entonces ahí hay en lo operativo va a ser bastante complejo poder al menos fiscalizarlo, si bien la idea no es, justamente es un decreto que en la parte del mercado de salud busca liberar, deja inserto todavía una medida de tipo fiscalizadora o del ejercicio de poder de policía sanitario. Respecto al anteúltimo punto, ahora nos vamos a lo que toca a
las modificaciones en el sistema de la Ley de Obras Sociales y su ley hermana, que es el Sistema Nacional del Seguro de Salud. Las leyes son 23.660 y 23.661. Por de pronto llama mucho la atención que se introduce a las empresas de medicina prepaga en el sistema de ley de obras sociales, agregándolas como inciso I. Si la idea es liberar y regular el mercado, incluirla en la ley de obras sociales, resulta un poco contradictorio. Y de hecho, y acá viene una de las primeras conclusiones que ya empiezo a adelantar, resulta chocante porque las obras sociales las empresas de medicina prepaga no se encuentran obligadas al pago de aportes al Fondo Solidario de Redistribución. Y al insertarlas al mismo implicaría que tienen que pagar. De hecho, cuando se crean los planes privados de obras sociales, los planes adherentes, a través de la resolución 490 del año 90, de lo que entonces era la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, las obras sociales tenían que pagar, hacían descuentos sobre su valor de cuota para aportar al fondo, lo cual se dejó sin efecto a partir de la sanción de la ley de prepagas 26682, ya mencionada el 5 de mayo de 2011. Entonces esto genera, esta inclusión no está en consonancia con el espíritu del proyecto reglamentario. Me parece que es errónea su inclusión en dicho sentido. Después actualiza en varios aspectos terminología que había quedado obsoleta porque había cambiado los nombres de las autoridades, de los organismos que controlan a la ley a las obras sociales. Se empieza a hablar de obra social, de Superintendencia de Servicios de Salud en vez de la Administración Nacional de Seguros de Salud o de la Dirección Nacional de Obras Sociales o del Instituto Nacional de Obras Sociales, para bien acogerse al nuevo nombre. Se adecúa también el tipo de persona privada creada por ley especial, que se refiere a obras sociales sindicales, empresariales y de dirección. Pero nuevamente, siguiendo el articulado de una forma sucesiva numérica, encontramos que habla de que se insertan en el control de la contabilidad y finanzas, en el estado de origen de fondos y situación financiera, en el registro de contratos. Entonces se las libera en la fiscalización, en lo que se refiere a la ley de empresa de medicina prepaga, pero al incluirla en las obras sociales pareciera que al mismo tiempo les exige un control que inclusive es mucho más pesado que la que proponía la 26682. Se elimina el destino básico de recursos a prestación, que era el 80%. Como mínimo las obras sociales tenían que destinar el 80% de sus recursos a prestaciones de salud, sino que el 20% podía ser inversión en cuentas bancarias, en distintos instrumentos financieros o creación de hospitales. Eso se eliminó. Y se unifican los controles de fiscalización, de auditoría y veeduría, que eso ya existía de cualquier forma. Resulta muy interesante a los efectos de los más vulnerables, de las personas con mayor grado de vulnerabilidad, que aquellos que cuentan con una pensión no contributiva pueden seguir teniendo una obra social. Una discusión bastante vieja con el PAMI y algunas obras sociales, que a las personas con discapacidad las rechazaban por el supuesto doble cobertura del artículo 10 o 12 del decreto 292 del año 95. El incluir salud que se tiene por tener una pensión contributiva no es una obra social, por lo cual no es doble cobertura, y acá el decreto del señor presidente es bastante protector de aquellas personas que en la relación de justicia distributiva, de lo que se le debe del todo al más necesitado, es cubierto bastante profundamente. Y encontramos modificaciones también en lo que se refiere a aportes y contribuciones del artículo 19 de la 23.660. Estos y otros aspectos pueden ser claramente ahondados y controvertidos, pero inicialmente esto es un poco lo que en unas breves horas podemos analizar, ver que va a haber conflictos porque hay una gran discusión sobre el tema
de si las obras sociales y las empresas de medicina prepaga tal vez no deberían unificar un mismo sistema, sobre todo por la triangulación de aportes y contribuciones. El haberlas incluido en la ley de obras sociales no aporta mayor claridad al tema, simplemente pareciera ser que al tratarlas al igual que las obras sociales van a tener que pagar y tener un contralor que en principio tampoco sería fácil de hacer porque los ingresos de los aportes y contribuciones vienen por el formulario 931 AFIP. Bueno, acá hay algunas cuestiones que se van a tener que aclarar y no creo que puedan ser actos administrativos como resoluciones de alcance inferior las que puedan solucionar el tema, sino que esto va a tener que ser objeto de un tratamiento de cámara, de la bicameral o de los instrumentos parlamentarios que yo desconozco en cómo se conforman, pero que tienen que ser retocados porque claramente empresas de medicina prepaga debe quedarse afuera de la 23660 y 23661 o integrarlas de forma hermenéutica para que las prepagas, cuando desregulan aportes y contribuciones, que es casi el 80% de beneficiarios del sistema privado que usa sus aportes y contribuciones para pagar, se aceiten los mecanismos para llegar a distintos resultados, porque si las dejamos en esta lógica, si las empresas de medicina prepaga son parte del sistema de obras sociales, entonces tampoco podrían valorizar montos diferenciales, conforme establece el artículo 2 del decreto 504 del año 1998. Bueno, ahí hay algunas cuestiones que hay que aclarar y en un escueto articulado me parece que no son lo suficientes para poder apuntar a la política pública que el señor presidente pretende llevarnos. Y bueno, pero tal vez sea el disparador para ahondar un poco en algunas cosas que estaban realmente muy distorsionadas del pasado. Bueno, muchas gracias.